Bienvenidos a la clase 11 del curso de integración escolar. Hoy vamos a ver todo lo referido al diagnóstico de situación o todo lo que tiene que ver con el diagnóstico dentro del ámbito escolar, ¿no? Las herramientas, técnicas y tácticas que vamos a utilizar, qué planes y proyectos de integración se pueden utilizar también y si se elabora un proyecto pedagógico educativo, una PPI. Y también vamos a ver lo que tiene que ver con la elaboración del PEI, ¿no? Que es el proyecto educativo institucional, y las adaptaciones de contenido. Todo comienza con el diagnóstico, ¿no? Una vez que nosotros sabemos que tenemos un alumno que presenta un diagnóstico o un CUD, primero lo que vamos a hacer es esto. El diagnóstico alude en general al análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias. En una de las primeras fases diagnósticas se pasará por diversos estadios. Uno de ellos va a ser la familia, quien ante el diagnóstico puede entrar en un estado de shock o profunda conmoción, pues se rompen sus expectativas. En este momento se debe poner especial atención en cómo interioriza la información cada uno de los miembros y cómo afecta a sus propios proyectos vitales. Mientras unos pueden estar atravesando un momento de rabia, ira, culpabilidad o búsqueda de información, otros miembros pueden que persistan en la negación de la nueva situación. Habrá también desconfianza o irritabilidad hacia los profesionales o las profesionales, derivados de un peregrinaje por diferentes servicios, deseo de que el profesional descarte el diagnóstico inicial, buscando en él o en ella respuestas esperanzadoras, falsas expectativas, tanto por deseo de positivismo como un pesimismo desmesurado, ¿no? Consideremos que creo que ningún padre está preparado para que le digan que su hijo tiene algún tipo de trastorno o discapacidad. Obviamente, cuando esto se hace evidente, hay muchas familias que por sobreprotección o por aferrarse a estos deseos de esperanza, muchas veces evitan el poder hacer interconsultas, en consultar con otros profesionales, en abarcar el tema desde otros ámbitos. Muchas veces se elige el no tratamiento para el niño, ¿no? Se pueden dar un montón de escenarios derivados de la llegada del diagnóstico a la vida del niño. Pero bueno, nosotros obviamente vamos a enfocarnos en todo lo que tiene que ver con la integración escolar y cómo lo vamos a abordar desde nuestro campo. Muy bien. Pasada esta primera parte diagnóstica, la familia se acercará a la escolarización. Esta etapa comprende el periodo desde los 3 años, edad en la que los niños y niñas tienen la opción de estar escolarizados, hasta el final de la escuela secundaria. El principal conflicto de los padres y madres está en la decisión: ¿a qué tipo de centro llevo a mi hijo o hija? Es ahí donde el profesional o la profesional deben adoptar una postura neutral, ofreciendo a las familias todas las posibilidades dentro de su alcance y ayudándoles a evaluar los pros y contras de cada una de ellas. Más allá de esto que estamos nombrando con respecto al diagnóstico y a cómo la familia se adapta a este tipo de problemática para abordarla, obviamente también lo que va a pasar es que al enfrentarse al mundo educativo y del colegio, obviamente van a plantearse diferentes escenarios. Como nosotros dijimos inicialmente en los primeros videos del curso, tengamos en cuenta que para las discapacidades, ¿no? Lo vuelvo a traer a colación, para las discapacidades la ley debe ser y los derechos deben ser los mismos que para cualquier estudiante. Obviamente hay familias que prefieren un tipo de educación que sea más orientada a las necesidades especiales que tiene el niño, así como hay otros padres o familias que prefieren que el niño se incluya o se integre correctamente dentro
de la escuela común, la escuela pública, ¿no? Acá vamos a ver las diferencias entre las dos instituciones, cómo se aborda la problemática desde las dos instituciones, y vamos a ver. Es importante señalar que no siempre la necesidad específica educativa de un niño es descubierta por la familia. Muchas veces sucede dentro de la institución educativa y es vislumbrada por el docente o la docente. En este caso, se realiza el pedido a la familia del alumno. Se llevará a cabo sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando. Obviamente, se hace como una pesquisa general, primero de todas las evidencias que puede llegar a evidenciar, ¿no? a mostrar este trastorno o el diagnóstico que el niño tiene. Entonces se van juntando todas esas pruebas para armar un informe o hacer una correspondiente adecuación de los contenidos. Durante mucho tiempo se han utilizado las pruebas psicométricas para la elaboración del diagnóstico del alumno, su clasificación y rotulación. Actualmente el potencial de aprendizaje y la zona próxima de desarrollo adquieren relevancia, comenzando a aparecer este diagnóstico pedagógico a partir de la evaluación del alumno en el contexto escolar. La institución educativa será quien deba recolectar, analizar y valorar toda información relevante referida a los elementos intervinientes en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, con el fin de poder determinar las necesidades educativas específicas de cada alumno en interacción con sus contextos. Un diagnóstico educativo es un recurso de las interacciones que se producen entre alumnos, contextos, maestros, tareas, materiales, ¿no? El niño está expuesto a todos estos estímulos que implican la educación, que implican el aprendizaje, pero también en el sentido de que implican no solo ni fundamentalmente a unos profesionales expertos, sino al conjunto de personas implicadas en la educación del alumno, en el marco de una tarea cooperativa en la que cada cual tiene sus responsabilidades específicas. Obviamente, en las escuelas educativas especiales hay un prototipo de funcionamiento, un esquema de funcionamiento en la que se abordan obviamente problemáticas que tienen que ver más con los trastornos y la discapacidad, pero con un abordaje más médico muchas veces, haciéndose de recursos como fonoaudiólogos dentro del colegio o estimuladores, ¿no? O logopedas. Pueden llegar a incluir dentro de la escuela especial a diferentes enfoques terapéuticos para el abordaje de problemáticas. En cambio, en un colegio normal es posible que solo nos encontremos con un equipo de orientación educativa en la que sí hay un psicólogo o alguien que se dedica a la psicología o a la psicopedagogía, pero el abordaje es diferente, obviamente, y si bien desde la escuela común, desde la escuela normal, lo que se pretende es que cada niño pueda acceder al conocimiento desde sus propios recursos. Siempre pensemos en eso como derecho, ¿no? De las personas con discapacidad. Entonces, si bien van a ofrecer el mismo tipo de contención y de ayuda en el desarrollo, hay veces que, de acuerdo a la patología del paciente o el trastorno que posea, es preferible que tenga más actividades que tengan que ver con la adquisición de ciertas habilidades, y no tan enfocadas quizás en los contenidos específicos, ¿no? El proceso de detección de los niños que puede presentar necesidades educativas especiales consiste básicamente en 3 etapas. Se realiza una evaluación inicial o diagnóstica del grupo, se hace una evaluación más profunda de algunos niños y se solicita una evaluación psicopedagógica.
O sea, primero se analiza el contexto global o general, después se hace más foco en los niños en los que se puede llegar a detectar algún tipo de problemática, para después solicitar una ampliación, ¿no? En una profundización en esa investigación. Realización de la evaluación inicial o diagnóstica del grupo. Mediante pruebas iniciales, el maestro conoce el grado de conocimiento de los alumnos de su grupo al principio del ciclo escolar. Esta evaluación formal es complementada por las observaciones informales que realizan los profesores, de manera que no solamente se considera el grado de conocimiento de los alumnos, sino las formas en que se socializan, sus estilos, el ritmo de aprendizaje, los intereses y la preferencia. Con esta base se realizan ajustes generales a la programación para adaptarla a necesidades observadas. Luego, en la evaluación más profunda, que ya hace foco en determinados niños en los que se puede llegar a detectar algún tipo de problemática en la adquisición del aprendizaje, vemos que aún con los ajustes generales de la programación, algunos alumnos mostrarán dificultades para seguir el ritmo de aprendizaje de sus compañeros de grupo. El maestro los observa de manera más cercana y hace ajustes a su metodología, de tal forma que involucra a estos niños en actividades que les permitan disminuir la brecha que hay entre ellos y el resto del grupo. ¿No? Vemos cómo lo que se intenta es homogeneizar de alguna forma todo lo que tiene que ver con las dinámicas interpersonales, lúdicas o de contexto educativo, de contenido. Y luego en la solicitud de evaluación psicopedagógica, a pesar de las acciones realizadas, algunos alumnos seguirán mostrando dificultades para aprender al mismo ritmo que sus compañeros, por lo que será preciso realizar una evaluación más profunda. Lo que procede entonces es solicitar que el personal de educación especial organice la realización de la evaluación psicopedagógica, pues el profesor o profesora ha hecho lo que estaba a su alcance para ayudar a los niños con dificultades. Esto muchas veces lo realiza el equipo de orientación educativa del colegio, o antiguamente se denominaba gabinete psicopedagógico, o alguien que se dedique a la psicopedagogía o a la psicología, como para que pueda evaluar de forma más formal todo lo que tiene que ver con estos movimientos educativos. Importante: el diagnóstico debe enfatizar las acciones que podemos realizar para ayudar al alumno, y no debe servir solamente para ponerle un nombre a su problema ni para determinar la etiología, o sea, el origen de los mismos. Debe, asimismo, subrayar las capacidades del niño sin perder de vista sus limitaciones. Obviamente que nosotros, como docentes o como personales educativos, lo que menos vamos a querer hacer es catalogar un niño, ¿no? Yo esto lo dije en las primeras clases, de que el diagnóstico se escribe con lápiz en la niñez. Y después también, ¿no? El ser humano va evolucionando y se va desarrollando de acuerdo a sus experiencias, al contexto, a todo lo que le llega en la vida y a todo lo que busca, ¿no? Entonces, vamos a tratar de que exista una cohesión dentro del aula para que todos puedan salir beneficiados. No solo eso, sino que también nosotros, como personales de la educación, podamos abrir las capacidades del niño sin limitarlo por las cuestiones que podamos denotar ahora, ¿no? Si bien se pueden abordar ciertas problemáticas como estas desde el ámbito educativo, también tenemos que tener en cuenta esto de que los trastornos, cuando tienen que ver con el desarrollo, van mutando. Entonces no podemos catalogar, ni pensar, ni encasillar a un niño en un diagnóstico, ni en alguna percepción que nosotros querramos poner, porque lo vamos a estar limitando. En vez de buscar las cualidades o las virtudes que puede desarrollar o potenciar las habilidades que tiene,
sería muy, muy negativo enfocarse simplemente en las limitaciones que posee, ¿no? Aspectos generales para evaluar al alumno. Bueno, hay algunos aspectos que tienen que ver con la constitución subjetiva, que va a ser clave para evaluar el rendimiento de los alumnos, como las capacidades, las discapacidades, las limitaciones y necesidades de apoyo. También vamos a evaluar la historia educativa y la escolar, así como la competencia específica de la materia y también cuál es el estilo de aprendizaje del niño. Y los contextos que vamos a tener en cuenta son el social, que tiene que ver todo con las relaciones interpersonales, el educativo y el familiar. Técnicas y métodos para evaluar alumnos con necesidades educativas especiales son las técnicas proyectivas, las técnicas subjetivas y las técnicas psicométricas. En el caso de las técnicas proyectivas, son técnicas no estructuradas que están estrechamente relacionadas con orientaciones clínicas. Acá simplemente es evaluar cómo es la percepción también, ¿no? del niño y cómo interpreta. Después están las técnicas subjetivas, que no son estructuradas y que están asociadas con orientaciones clínicas que enfatizan un acercamiento, ¿no? Ahí ya va más profundizando en todo lo que tiene que ver con la percepción y la comprensión. Y después también están las técnicas psicométricas, que se engloban en este grupo todos aquellos test de evaluación y diagnósticos que han sido elaborados a través de procedimiento estadístico. Obviamente que estas técnicas psicométricas también forman parte de una entrevista con los padres, ¿no? Del análisis del contexto, no solo del niño, ni de la actitud o lo que se va a observar o a testear, sino que va a evaluar todo lo que tenga que ver con el contexto ambiental, con el contexto familiar. La evaluación inicial acerca de los conocimientos de los alumnos con respecto a los contenidos nos permite conocer las características del grupo general y saber si hay educandos que presentan necesidades educativas diferentes a las del grupo. De ahí se tomarán decisiones y aportes a la programación a nivel de objetivos, contenidos, metodología, actividades y o evaluación, ¿no? En esta observación que se hace inicial, uno puede determinar más o menos qué metodologías puede usar en las actividades de tal currículo o tal materia con los alumnos. De hecho, puede ir probando diferentes técnicas para ver cuáles son las que más le sirven y después reforzar con actividades que sean compensatorias. Si algunos alumnos no avanzan, surge la necesidad de realizar una evaluación más a fondo. Dentro del ámbito educativo vamos a escuchar muchas veces la sigla PPI. ¿Y qué es, ¿no? Este proyecto? Es un documento legal, es un instrumento pedagógico individual creado con el objetivo de que la trayectoria educativa de un estudiante sea la más óptima. El objetivo de dicho PPI es eliminar las barreras que existen entre un estudiante con necesidades educativas especiales y el resto de los estudiantes, ¿no? Lo que les decía yo inicialmente con respecto a la homogeneización educativa, a que todos puedan acceder al conocimiento de la misma forma. No sé si por los mismos métodos, pero de la misma forma. En una escuela inclusiva, todo el alumnado debe sentirse valorado, respetado, incluido y escuchado, lo que implica desarrollar formas flexibles de aprendizaje, crear entornos participativos en las aulas, depositar grandes expectativas en todas las personas y permitir diferentes formas de cumplirlas. Este proyecto pedagógico individual es una herramienta en la que debe plasmarse las diferentes estrategias educativas diseñadas para garantizar la inclusión
del estudiante con discapacidad que lo precise. No todas las personas con discapacidad necesitan uno de estos proyectos. Generalmente este proyecto se lo utiliza o se lo lleva a cabo cuando se necesitan hacer muchos cambios con lo que tienen que ver con la implementación de metodologías en la educación, ¿no? Si se detecta que un niño necesita aprender de una forma diferente, pues se modifica todo lo que tiene que ver con el programa para poder darle acceso al niño desde otros ámbitos, desde otras perspectivas, con otras herramientas, llegando obviamente al mismo resultado. Estos proyectos pedagógicos tienen ciertas características, ¿no? En primer lugar, son flexibles y de carácter anual. Muchas veces se hace primero un dispositivo que dura 3 meses, en el cual se evalúa y se ve si se continúa sobre ese mismo dispositivo, esa misma programación. No es un currículum paralelo al resto de los alumnos. Focaliza la capacidad y estrategias de la institución educativa y no en el déficit del aprendizaje. ¿Ven? Se hace foco sobre las habilidades, en la potenciación de los recursos que ya tiene el niño, con los cuales se pueden trabajar. Acompaña todo el trayecto educativo del estudiante. ¿Quiénes deben participar en el armado de este proyecto pedagógico? Bueno, desde la escuela ordinaria, la escuela común, están los directivos. Los docentes también deben participar por ser los responsables del aula, por conocer cómo son las metodologías de pensamiento del niño. El equipo de orientación escolar. El equipo externo puede ser un acompañante terapéutico. Pueden ser las terapias que recibe el niño desde la casa, ¿no? Y en la escuela especial, los directivos, los docentes y el equipo externo. ¿Qué se tiene en cuenta al momento de armar un proyecto pedagógico individual? Primero se identifican las barreras del contexto. Focalizarse en el potencial de la persona. Lograr acuerdos. Respetar los diseños curriculares. Revisarlo periódicamente y usar un lenguaje claro. Obviamente siempre se va a tener en cuenta que los contenidos específicos de la escuela se mantengan. Lo que se va a intentar cambiar son las formas o las dinámicas que se utilicen, ¿no? Bien, identificar las barreras del contexto vendría a ser determinar cuáles son los obstáculos que el entorno escolar le impone a la persona con discapacidad en lugar de atribuirle a ellas las dificultades. Esto puede llegar a ser incluso un tema edilicio, ¿no? Focalizarse en el potencial de la persona. El proyecto pedagógico debe diseñarse a partir de las fortalezas del alumnado con discapacidad, destacando lo que sabe y puede hacer y no partiendo de lo que todavía no aprendió o no puede hacer, ¿no? Se parte de la base de traer los recursos con los que el niño opera para trabajar con esos recursos. Focalizarse en el potencial de la persona. El PPI debe diseñarse a partir de la fortaleza del alumnado con discapacidad, destacando lo que sabe y puede hacer. No es una descripción de los déficits ni un instrumento para suprimir contenidos. Por eso, repito, los contenidos se mantienen tanto para la persona que tiene el PPI como para el alumno ordinario de la escuela común, ¿no? Todos van a aprender los mismos contenidos, solo que en determinados alumnos se va a armar un dispositivo para que se pueda aprender abordándolo desde otras formas. Y lograr acuerdos. Establecer consensos entre el estudiante, la familia, el cuerpo docente, el personal de apoyo, otros integrantes del equipo educativo.
También se respetan los diseños curriculares, se siguen los objetivos y contenidos planteados en la currícula de cada país, ya que el PPI no puede implicar una currícula paralela. El estudiante o la estudiante que necesite un proyecto pedagógico en cualquier nivel debe tener la oportunidad de acceder a todos los espacios curriculares, tales como idiomas, educación física, áreas de lógica y matemática, entre otros. El PPI no significa exhibición de materias ni tener bajas expectativas de logro en relación a un alumno. Se lo revisa periódicamente, los proyectos deben actualizarse de forma periódica sobre la base de metas factibles, a sabiendas que año tras año el alumno puede sufrir cambios en su salud, en su nivel cognitivo y en las áreas a ser integrado. El uso claro en el lenguaje del proyecto, ¿no? Debe estar redactado en un lenguaje claro que sea accesible a las personas con discapacidad y sus familias, ya que se hace partícipe a todo el contexto del niño. Obviamente se necesita explicar de forma clara. Importante, en los casos en que el PPI es necesario, debe estar elaborado al comienzo del año escolar. O sea, todo esto sucede al principio, sin prejuicio de las revisiones periódicas que deben realizarse. En caso de que existan demoras para su confección, la escuela igualmente deberá recibir al estudiante en la escuela y adoptar las acciones necesarias para brindarle una educación de calidad y para agilizar la finalización del proyecto. Las demoras vinculadas al PPI no pueden ser pretextos para dejar de enseñar al alumnado con discapacidad. Las personas que estudien con PPI tienen que ser evaluadas y calificadas de acuerdo a un proyecto individual, por eso no pueden exigirse contenidos o habilidades que no han sido enseñados. Si un alumno aparenta no alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto, esto significa que la herramienta está mal construida y debe revisarse. Por eso, generalmente, cada cierto plazo se relee, ¿no? Y se reelabora. Esto es como el currículum del docente de la materia, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros las planificamos con una estructura, pero en la marcha va cambiando, ¿no? Por este currículum oculto, por ciertas cosas que van sucediendo, uno va modificando los tiempos de presentación de los temas muchas veces, o las formas o las actividades van cambiando. Acá tenemos un modelo de elaboración del proyecto pedagógico. Tenemos los datos personales del estudiante que se van a llenar. Todo esto es dentro de un mismo informe, ¿no? Nombre y apellido, el DNI, la fecha de nacimiento, la edad, el grado, la trayectoria escolar, algún tipo de reseña. También los datos de las escuelas que intervienen. Puede ser que el niño haga una integración con escuela especial. En ese caso se toman los datos de ambas escuelas, la localidad, los directivos a cargo, datos del maestro, profesor y los docentes integradores, del equipo externo del sistema educativo, si es que lo tiene, ¿no? Como punto 3 del proyecto se van a identificar las barreras. Pueden ser físicas, pueden ser edilicias, pueden ser cognitivas, pueden ser afectivas. Todo lo comunicacional, lo académico, lo institucional, lo social, lo contextual, lo actitudinal, todo se va a evaluar para detectar en dónde hay algún tipo de disrupción. En el punto 4 se recoge la evidencia pedagógica, tipo y nivel de aprendizaje del estudiante, qué ajustes se implementaron hasta el momento, los apoyos que se brindaron. En el punto número 5, proyecto pedagógico áulico, cómo es el espacio curricular, cuáles son los objetivos, los aprendizajes y contenidos fundamentales de la materia, actividades propuestas y estrategias implementadas. Bien, nosotros
Ya sabemos entonces que existe un alumno que asiste, que tiene un diagnóstico y que se está elaborando un proyecto pedagógico individual para las capacidades de ese niño. Pues nosotros lo que tenemos que hacer es adaptar las actividades y los conceptos para que el niño lo pueda realizar con los recursos que tiene. Para trabajar en la diversidad se debe tener en cuenta que los aprendizajes de cada alumno no van a responder a las diferentes subjetividades de cada alumno, y a veces esta diversidad puede hacer llevar a que los niños tengan necesidades educativas especiales. Así, debe garantizarse un ambiente dinámico, integral y flexible. Los diferentes tipos de adaptaciones curriculares formarían parte de un continuo donde en un extremo están los numerosos y habituales cambios que un maestro hace en su aula, y en el otro las modificaciones que se apartan significativamente del currículo. También se van a hacer adaptaciones curriculares de acceso al currículo. Son modificaciones o provisión de recursos especiales, materiales, personales o de comunicación que van a facilitar que los alumnos con necesidades educativas específicas puedan llevar adelante la planificación realizada por el educador, o en su caso el currículo adaptado. Responden a las necesidades específicas del alumno, facilitando así la adquisición del currículo. Muchas veces esto sucede dentro del ámbito áulico, así como también muchas veces se trabaja en relación con la familia para que ciertas tareas las pueda realizar de una forma diferente, acompañado o ayudado también por los padres o la familia. Las adecuaciones curriculares. Tenemos adecuación de acceso o forma de respuesta. Permitir a los estudiantes dar respuestas a través de distintas formas y con la utilización de diversos dispositivos o ayudas técnicas o tecnológicas diseñadas específicamente para disminuir las barreras que interfieren en la participación del estudiante en los aprendizajes. ¿No? Siempre se da si nosotros vamos a trabajar cierta capacidad, por ejemplo, o si estamos viendo un contenido, vamos a tratar de que la respuesta o la resolución o la comprensión de ese contenido pueda darse por diferentes vías. Uno puede aprender más visualmente, el otro más auditivamente, el otro más charlándolo quizás en un debate de forma interpersonal o consultando, ¿no? Hay diferentes formas de acceder a la apropiación del contenido. Nosotros lo que vamos a hacer es abrir eso para que esa gama de opciones sea cada vez más amplia. La adecuación de acceso en presentación de la información. Ofrecer modos alternativos para acceder a la información en forma auditiva, táctil, visual y combinando entre ambos. No hay, obviamente que todo lo que tiene que ver con factores sensoriales van a favorecer en algunas ocasiones a la adquisición de los contenidos. Por ejemplo, la adecuación de acceso en el entorno. La organización del entorno debe permitir a los estudiantes el acceso autónomo mediante adecuaciones en los espacios, ubicación y las condiciones en las que se desarrolla la tarea, actividad o evaluación. Quizás la mayor problemática que nosotros vemos hoy en día con con estas discapacidades o las personas o alumnos que necesitan un PPI es que muchas veces poseen alguna discapacidad que es motriz, y ediliciamente la escuela no está preparada para quizás tener una rampa. Muchas veces las tiene. Hoy en día se intenta enfocar en justamente este tipo de situaciones para que no pasen desapercibidas. Pero muchas veces, ya tanto por el contexto, por el espacio, por la estructura que puede llegar a tener el colegio como edificio, muchas veces también resulta de difícil acceso para el alumno.
y la adecuación de acceso a la organización del tiempo y del horario. Consiste en modificaciones en la forma que se estructura el horario o el tiempo para desarrollar las clases o evaluaciones. Obviamente que siempre tenemos en cuenta esto de no presionar, no tensionar a un niño porque termina frustrándolo. Lo que vamos a intentar hacer es abordar la problemática desde diferentes formas para ver con cuál el niño se siente más cómoda, con qué forma de implementación o organización va a resolver, y eso lo vamos a ir modificando mismo sobre el documento del proyecto pedagógico. Muy bien. Lo que también quería, con eso terminamos, pero también lo que quería dejarles en claro es que nosotros lo que tenemos que intentar hacer es primero identificar cuáles son esas barreras, y una vez que nosotros tenemos identificadas las barreras, comenzar a desde el contenido, a desde el rol, desde la metodología, a empezar a utilizar variaciones, ¿no? Lo que yo recomiendo a diferentes docentes es que no siempre se utilice la misma forma de presentación de contenido. Muchas veces se necesitan implementar diferentes dinámicas para trabajar también diferentes capacidades en el desarrollo, tanto cognitivo como evolutivo. Nosotros lo que vamos a enfocar es que este PPI, si bien va a ser flexible, que le brinde alternativas que le sean fáciles para poder apropiarse el contenido. Si vemos que con el pasar del tiempo, obviamente, se disminuye la intensidad de la problemática, obviamente vamos a sostener el mismo esquema. Pero muchas veces en esto de la preparación del proyecto tenemos que analizar diferentes variantes, porque no sabemos cuál va a ser quizás la mejor forma de acceso que tenga el niño, o cuál va a preferir, sin frustrarse. Entonces vamos a intentar ir recolectando primero los datos de acuerdo al funcionamiento que tiene dentro del aula el niño, cómo responde, ¿no? Por eso al principio se hace una recolección de todos los datos para poder enfocar justamente en cuáles son las barreras específicas. También, obviamente, en una planificación de cualquier materia, un docente tiene ciertas capacidades que va a ir trabajando con los alumnos de acuerdo a las actividades o mediante las actividades que va dando. Nosotros lo que vamos a hacer, más allá de el PPI, obviamente que el PPI es algo, digamos, privado dentro de la vida, de la trayectoria estudiantil del alumno. Nadie tiene por qué enterarse que el niño tiene un PPI o que tiene una problemática. Simplemente desde el equipo de orientación, desde el docente, vamos a tratar de enfocar las actividades y variarlas para que puedan acceder no solo el niño, sino que el resto de sus compañeros también puedan acceder de una forma diferente a la resolución de los contenidos o de las tareas. Pero siempre vamos a tener el enfoque puesto en cuáles son las habilidades y recursos que ya trae el niño, tanto las que tiene como las que está trabajando, digamos, desarrollando. Obviamente que todo esto lo vamos a hacer desde el perfil o el rol del docente, intentando homogeneizar el aula en sí, ¿no? Que todos puedan acceder de una manera más directa a la educación o al contenido. Y por otro lado, reforzar todo lo que tiene que ver con las habilidades interpersonales, la valoración propia del niño, del sujeto, ¿no? Resaltar estas habilidades o competencias que tiene, evitando las frustraciones, ya que en todas las problemáticas que se van a ir tratando también se van a abordar en las diferentes terapias que el niño posea.
Así que desde el ámbito escolar nosotros lo que vamos a hacer es simplemente bajar de nivel muchas veces la resolución de ciertas actividades o ciertas tareas, o modificar la forma de acceso, brindar otra forma de resolución ante la misma ejecución de algún ejercicio. Así que nosotros lo que vamos a hacer es intentar trabajar sobre el desarrollo del niño, acompañándolo paulatinamente y realizando modificaciones en el transcurso escolar. Vamos a seguir ampliando estos contenidos en la siguiente clase, así que nos vemos en la siguiente clase. Cuídense.